Croacia y ahora estoy en Zagreb. En mis espaldas está la estación central de trenes, se llama Glavni Kolodvor. Vamos a hacer un recorrido hermoso de esta ciudad que acabo de volver después de 2 años. Acompáñenme y conozcan el ambiente navideño que se siente en esta bella ciudad. Empezamos nuestro recorrido en la plaza del rey Tomislav, que está ahí ese señor, quien fuera el primer rey de Croacia. Como pueden ver, la plaza está adecuada para Adviento. Aquí hay pistas de patinaje en hielo y eso. El Adviento son los 25 días antes de Navidad, es decir, desde el 1 de diciembre hasta el 25 de diciembre. Y todas las ciudades europeas compiten por quién hace el mejor Adviento y Zagreb ha ganado las últimas 2 ocasiones. Y este es el Museo Nacional de Arte, el pabellón de arte de Zagreb, donde tienen exhibiciones ahora de Alexander Calder. Y bueno, siempre están cambiando las exhibiciones, por supuesto. Esta es la feria de Adviento de la plaza Josip Juraj Strossmayer, que fue un obispo croata que fundó, entre otras cosas, la Academia de Artes y Ciencias, que está a sus espaldas. Bueno, me desvío un poquito de la ruta porque fui a buscar esto, mi pasaporte croata, al fin, bien, conchetum. Esta placita que está aquí también está ambientada con Adviento, Navidad, digamos. Hay un gazebo ahí al centro donde se hacen eventos. Mira, son las 1 y estos borrachos ya están tomando. Eso de ahí se llama gemisht. Y en esta feria puede comer estas cositas llamadas frítulas. Hay vino navegado, digamos, un vinito navegado. Pueden ver, hay muchos puestecillos con cosas típicas de Navidad y croata y eso. Ahora vamos a ir a la calle de Nikola Tesla. Ese señor tan importante al que le están tomando muchas fotos se llama Nikola Tesla. Nikola Tesla era un científico croata. Y esta calle también se llama Nikola Tesla y hay muchos cafecitos, restaurantes y bares. La estatua de Nikola Tesla fue hecha por el maestro Ivan Meštrović, que es básicamente el señor que ha hecho todas las esculturas que hay en Croacia. Bueno, no todas, pero muchas de las más importantes también. Vamos a conocer algunas de ellas. Conocimos ya las de Split y en Varaždin. Conocimos la estatua de Gregor Ninski 2 años atrás y bueno, vamos a conocer otras que están también en Zagreb. Este lugar se llama la Plaza de las Flores o Cvjetni Trg y como pueden ver hay muchas flores, pero también hay locales para comer, para tomar una cervecita y una iglesia. Si andan por Zagreb, asegúrense de venir aquí a comer unos pastelitos en Vinsek, muy ricos. En costado de Vinsek, en la calle Ilica ulica, jaja, qué gracioso, está este funicular, que es el funicular más corto del mundo. No sé cómo andarán los de Valparaíso, pero sé que este es el más corto de Europa, al menos. Y te lleva a lo que es la parte alta de la ciudad. Zetuspinjača, que es el más corto, dura 45 segundos el viaje. Y a mis espaldas está la tercera mejor vista de Zagreb. Todos los días a las 12 suena un cañonazo marcando las 12. ¡Oh, madre! ¿Cómo? Si se fijan, estos cimientos marcaban la entrada a la ciudad alta y la torre era una torre de vigía. La ciudad de Zagreb estaba dividida en parte alta, Gornji Grad, y ciudad baja, Donji Grad, y lo separaba un canal. En ese canal ya no está, sino que va de manera subterránea por donde está ahora la calle Tkalčićeva, que también conoceremos después. A la derecha de la torre Lotroščak está esta iglesia llamada Santa Caterina, que por fuera no es muy espectacular, pero por dentro tiene un mural hermoso que vamos a ver ahora.
Y ahora vamos a conocer la segunda vista más espectacular de Zagreb, que está ahí, detrás de esta feria. Detrás de la feria navideña está la segunda vista más espectacular de Zagreb. Murales también importantes porque mira, este caballero se llama Penkala y es el creador de la pluma mecánica como la conocemos hoy. Y este señor también es Nikola Tesla, de quien ya les hablé. Todo aquí es el Museo de las Relaciones Quebradas, Museum of Broken Relationships. Yo nunca he estado, dicen que es bueno, dicen que es malo, no sé a quién creerle, habría que entrar para ver, cosa que no haré. Y esta espectacular iglesia que vemos aquí se llama Iglesia de San Marcos. La iglesia de San Marcos, bueno, presenta varias cosas importantes. Primero, ese mosaico que vemos en el techo, que es lo más característico. Y además está instalada en la Plaza de San Marcos, que está aquí a la izquierda. Está el Palacio Presidencial de Croacia. Y aquí el Sabor, que es el Parlamento. Aquí se encuentra este mosaico que representa el escudo de la derecha. Es el escudo de la ciudad de Zagreb, con el castillo de 3 torres. Y a la izquierda tenemos esto que representaba al reino de Croacia, ese ajedrez blanco y rojo, el reino de Dalmacia, la cabeza de los 3 leones, y el reino de Eslavonia, que ese animalito que ven abajo, si lo reconocen, sale también en la moneda de Kuna. Es importante para la región de Eslavonia y sobre todo para la ciudad de Osijek, porque la ciudad está infestada de ratas y bueno, introdujeron este animal que se llama kunas o martes en español y eliminó a todas las ratas. Entonces, gracias a eso, el animalito, la kuna, se ganó el nombre de del dinero que usamos en Croacia. Bueno, ¿y por qué el blanco y el rojo? Porque antes Croacia estaba dividida en Croacia roja y Croacia blanca. Y cuando se unificaron, hicieron este símbolo de como un ajedrez, ¿no? Que podemos ver en el escudo de la bandera. Si bajamos por el costado de la Plaza de San Marcos, encontraremos esta súper especial ruca de la Virgen María, que se llama Kamenita Vrata o Puerta de Piedra. Cuenta la leyenda que hubo una aparición en este lugar de la Virgen que apareció y según eso le hicieron un monumento. Y bueno, la gente viene acá, deja sus placas agradeciendo a la Virgen por favores concedidos y todo eso. Conocemos esas cosas nosotros en Chile. Aquí en la vueltecita podemos ver otra estatua de San George y el dragón, San Jorge y el dragón, o más bien San Jorge y la lagartija gigante. Vamos a ver si podemos entrar, porque yo he visto gente arriba para seguramente tener la mejor vista de Zagreb. Acompáñenos. Y sobre todo para la ciudad de Osijek, porque hay una infestación. Porque la ciudad está infestada de ratas y